Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñoreará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Versículo 34 hasta 34 he leído. Nosotros estamos viviendo bajo muchas manipulaciones, pero no principalmente no por manipulación de los seres humanos, sino espíritus inmundos. Actualmente en el mundo hay muchas religiones, entre las cuales línea cristiana, la religión que se basa en la Biblia, aunque el judaísmo no es cristiano, pero se basa en la Biblia, y católica, evangélica y etcétera, diferentes religiones. Pero podemos ver un fuerte movimiento que la gente quiere regresar a la ley, quiere sujetarse a la ley. Y por ejemplo, en esos últimos años, en el cristianismo evangélico veo un movimiento muy notable, el surgimiento de los mesiánicos. Entonces los cristianos gentiles, no judíos de sangre y carne, quieren imitar a los judíos. Quieren vestirse como judíos, quieren usar nombres judíos, quieren festejar fiestas judíos de la ley. Entonces, esto es por qué sucede a nosotros. Y también cada día veo en el culto de diferentes iglesias más instrumentos judíos. Shofar es un instrumento musical judío, pero mucha iglesia quiere usar ya shofar y colocar bandera de Israel en sí nada malos. Pero en la iglesia poner bandera de algunas naciones en realidad no corresponden. Pero estos, ¿por qué suceden? Porque hay la manifestación de espíritu inmundo. Nosotros tenemos que atendernos a las Biblias. La Biblia es única fuente del judaísmo y también cristianismo. Si se sale de la Biblia, es secta. El hereje no significa la herejía. Un grupo de menor número no es hereje. Entonces, aunque sea que un grupo de gran número, pero si está desviado de la Biblia, en sí es herejía. Pero hoy en día la gente, ¿qué clase de medidas quiere usar? Cuando es la mayoría ortodoxa, la minoría secta y hereje, usa una medida muy chueca. La medida universal tiene que ser la Biblia. Si está conforme a la Biblia, entonces está bien. Pero si no está conforme a la Biblia, aunque sea la mayoría, no tiene nada que ver con Dios.
Pues nosotros tenemos que atendernos a lo que la Biblia dice a nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1 nos describe la creación del universo, de los cielos y las tierras, el universo solar. Capítulo 2 se enfoca la tierra, nuestras planeta de tierra, la creación del hombre. Y capítulo 3, luego que terminó la creación de Dios, no mucho día después, el hombre primitivo Adán cae en manos de Satanás. De la Biblia que presenta a nosotros la historia de la humanidad. La historia de la humanidad inicia con la caída del hombre en el pecado. Entonces, capítulo 1, la creación del universo, todas las criaturas. Capítulo 2, da zoom a la creación del hombre con un puñado de polvo de la tierra. Lo traslada a la parte oriente del huerto, a la parte oriente de la tierra, donde Dios puso huerto de Edén. Capítulo 3, el hombre como cae en manos de Satanás. Capítulo 4, ya que el hombre cayó en manos de Satanás, en el tiempo de sus hijos comienza a manifestar diferentes transgresiones. El primer homicidio del hijo de Adán, Caín, a sus propios hermanos. Y capítulo 5 nos describe el libro de genealogía de Adán. Pero vamos a ver Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 1. Ese es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo y a su semejanza. Conforme a su imagen llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años engendró hijos e hijas. Y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Nosotros cuando leemos sin prestar la mayor atención, no notamos nada, algo especial. Pero si prestamos nuestra mayor atención, la Biblia llama nuestra atención. Dice, Adán fue criado en el versículo 1. Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Ya Adán fue criado conforme a la semejanza es sinónimo de sombra. No es exactamente igual a Dios, de la sombra, como sombra de Dios, semejanza. Y también versículo 2 llama nuestra atención, que dice, y varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. No es el nombre de solo el hombre, el nombre de ellos Adán, dice. Claro, Adán luego a su esposa pone por nombre Eva. Adán. Adán significa tierra rojiza, porque Dios con un polvo de la tierra, seguramente tierra roja, formó el cuerpo de Adán. En su nariz sopló el aliento de vida, llegó a ser alma viviente. Entonces, etimológicamente, su significado original, tierra rojiza. Pero Dios, aquella palabra Adán establece por nombre de esta criatura. Adán, hombre, humano. Por eso el nombre de ellos, Adán y Eva, Dios llamó Adán. Por eso nosotros somos llamados hijos de Adán. Porque Adán en sí significa el hombre humano. Ya que somos humanos,
hijos del humano, hijos de Adán. Versículo 3, y vivió Adán 130 años, engendró un hijo, fíjense, a su semejanza. Versículo 1, Adán fue creado conforme a la semejanza de Dios. Pero versículo 3 no dice, Adán engendró a su hijo Set a la semejanza de Dios, sino a su semejanza. ¿Por qué aquí dice a su semejanza? Porque Adán no es el mismo Adán del principio. Adán cayó en pecado. Luego de haberse caído en pecado, empezó a engendrar hijos e hijas. Nadie nace conforme a la semejanza de Dios, porque aquella semejanza se fue. En el hombre ya no hay más semejanza de Dios, sino semejanza de Satanás hay. Manifestación de Satanás. Por eso la Biblia aquí dice, los hijos de Adán no nacieron conforme a la semejanza de Dios. Solo Adán fue criado conforme a la semejanza de Dios, ya que se desconectó de Dios, cayó en mano de Satanás. Todos los hijos de Adán, desde cuando nacimientos, nacen conforme a la semejanza de Adán el pecador. Luego que dice, vivió cuando tenía tantos años, engendró a su hijo fulano, y vivió tantos años más, y murió. Entonces, el libro de genealogía de Adán, Génesis capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 32, todo el capítulo se repite un ritmo. Fulano cuando tenía tal años de edad, engendra a su hijo mengano, y luego vivió tantos años más y murió. Nace y muere, nace y muere, nace y muere. La muerte reina sobre los hijos de Adán. ¿Qué pasa? La Biblia simplemente nos transmite con tanta simpleza, pero con tanta precisión. Por un hombre el pecado entró al mundo. Y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, todos son pecadores. Entonces, apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, lo resumió: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos, por cuantos todos pecaron. Nosotros, desde cuando que nacimos, el humano cuando nazca, quiera o no quiera, no importa. Cuando nace como humano. Humano hereda el pecado de Adán y Eva. Desde cuando nacimientos somos pecadores. Desde cuando nacimientos estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte reina sobre nosotros. Ya Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Muchos piensan manzana, pero nunca ha sido las manzanas, sino el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol muy espiritual, el árbol de la ciencia y del bien y el mal. Dios no quería que Adán y Eva lo comieran, no consiguiera la ciencia del bien y del mal, porque esa ciencia solo pertenece a Dios. Dios puede manejar. Entonces, en el centro del huerto de Edén había dos árboles muy, muy especiales. Uno era el árbol de las vidas. Al lado del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del mal,
Nunca Dios había prohibido que no comiera del árbol de la vida, sino el primer libro de la Biblia es Génesis, el último libro es el Apocalipsis. En el Apocalipsis que dice, al que venciere, yo le daré del árbol de la vida. Podemos entender, era la voluntad de Dios que Adán comiese del árbol de la vida, obtuviera vida eterna. Nunca había prohibido obtener la vida eterna, pero sí prohibió comerse del árbol de la ciencia y del mal. Nosotros cuando leemos la Biblia podemos obtener la visibilidad, la vista espiritual. Toda la Biblia está escrita de la manera regresiva, o sea, al revés está escritos. Génesis capítulo 2 habla la creación del huerto de Edén. Pero cuando leemos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el apóstol Juan en la revelación ve en el paraíso, en el cielo. Pero cuando vemos el paraíso del cielo, también el apóstol Pablo también lo mencionó. Yo conozco a un hombre, no sé, que estuvo en el cuerpo, fuera del cuerpo. Él, o sea, indirectamente contaba de sus propias experiencias. Yo no sé que ese hombre estuvo en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado a tercer cielos, al paraíso. Entonces la Biblia habla del paraíso, el huerto de Dios, pero no de esta creación. Pero entre dos huertos, el tercer cielo, el paraíso del tercer cielo, el huerto de Edén que Dios puso en la tierra, hay muchas similitudes. Entonces en el paraíso del cielo hay un trono del Cordero. Pero desde debajo del trono hay un manantial, mana agua, pero agua de vidas. Atraviesa todo el huerto. Atraviesa todo el huerto del paraíso. ¿Y qué pasa? Vivifica a todo el huerto. Junto a aquel río, el árbol de la vida. Entonces nosotros podemos entender todas las cosas hechas tienen su diseño, modelo original. Antes de la creación nuestras, ya Dios tenía todos los diseños verdaderos. Conforme al diseño del paraíso celestial, en la tierra hizo una réplica. Paraíso en esta tierra, el huerto de Edén, porque Edén en sí significa placer enteros, donde no hay nada de sufrimiento, llanto, ni lágrima, tampoco la muerte, solo placer. Pero ¿qué pasa? Entre dos huertos, original y la sombra, hay una diferencia. En original no hay árbol de la ciencia y del mal. Sí hay el árbol de la vida, pero no hay el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en la sombra sí hay árbol de vida, al lado también el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el paraíso celestial no se necesita el árbol de la ciencia y del mal? No se necesita, porque el Cordero es nuestra ciencia. El Cordero es nuestra sabiduría. El paraíso celestial, donde los pobladores, los habitantes viven en plena confianza en el Cordero. No se necesita otra ciencia, porque Cordero es ciencia, Cordero es sabiduría, Cordero es nuestra inteligencia. Dios en la tierra
muy diferente que el paraíso del cielo. Al lado del árbol de la vida puso el árbol de la ciencia y del mal. Y dijo que no se comiese de él. En el día que comiera de él, ciertamente morirás. La criatura, cuando quiere manejar su propia ciencia y del bien y del mal, ya no hay más compañías. No puede caminar con Dios. Y cada vez que según su propio juicio cabal me parece bien, sigo. Cuando no me parezca bien, no le sigo. Y Dios puso el árbol de la ciencia y del mal, enseñar a Adán la ciencia del bien y del mal solo pertenece al Creador. A ti no está permitido. En el día que comer de él, ciertamente morirás. Finalmente Adán y Eva, escuchando la voz de Satanás, lo comieron. Dios dijo, en el día que comieres, ciertamente morirás. Acabo de leer el libro de genealogía de Adán. En el día que lo comió, Adán murió. No, vivió 800 tantos, 900 tantos años y murió. Entonces, palabra de Dios falló. Él dijo, en el día que comieres de él, ciertamente morirá. Pero en el día que lo comió, él no se murió. No se murió. Estaba vivo. Vivió 900 tantos años más y murió. Entonces la palabra de Dios falló. No falló, sino se cumplió. Sí, ciertamente murió. Porque la muerte que Dios mencionó es la muerte espiritual. Porque según la Biblia, la muerte es la separación. Entonces la Biblia maneja dos muertes. Primera muerte, segunda muerte. Nadie teme a la primera muerte, dice. Porque la primera muerte es algo biológica. Ya que estamos en un vestido hecho de polvo de la tierra corruptible, ese cuerpo se envejece, se desgasta. Y con el tiempo, nuestra vida, nuestro espíritu ya no puede habitar más, porque están muy, muy deteriorados. Entonces, polvo regresa al polvo de la tierra. Es la primera muerte. Nuestro espíritu y alma separarse del cuerpo. Es un turno biológico. A todos los seres humanos suceden. Pero lo que tenemos que temer es la segunda muerte. Nuestro espíritu y alma recibe el juicio eterno. Eternamente ser separado de la presencia de Dios. La perdición eterna es la segunda muerte. Ya que según la Biblia la muerte es la separación, Dios dijo, en el día que comiere de él, ciertamente morirás. Sí le sucedió la muerte. Sus almas se apartaron de Dios. Se separaron de Dios. La conexión se rompió. Cuando la conexión se rompió, era notable el cambio en Adán y Eva. ¿Qué dice? Les fueron abiertos los ojos. ¿Acaso Adán y Eva estaban ciegos? Porque dice, les fueron abiertos los ojos. La Biblia que quiere explicar a nosotros, les introdujo un conocimiento, una ciencia, conciencia del bien y del mal, la culpa. Entonces, a ellos se introdujo, es una vista, o sea, una óptica, pero negativas. Les introdujo conciencia del bien y del mal. ¿Ustedes han visto algunas especies de animales que se avergüenzan por estar desnudos? ¿Por sus reacciones naturales se avergüenzan? No se avergüenzan. Porque no contienen conciencia del bien y del mal. Entonces, ya que ellos no manejan la cognición sobre el bien y el mal, solo vive conforme al instinto.
Estar desnudos no les causa ni un poquito de vergüenza. Hay algunos pequeños grupos de gente de hoy en día nudistas. Vamos a regresar a la naturaleza. No es que ellos no manejan conciencia, sí sienten vergüenza. A propósito, ellos así se comportan. No, nada de vergüenza, pero sí tiene conciencia. Sienten avergonzados. Pero los animales, muy diferentes que los nudistas, no maneja la cognición sobre la desnudez. No tiene esa conciencia natural, normal. ¿Han visto algún animal que se avergüenza y trata de tapar algún miembro de su cuerpo? Ninguno. Solo viven conforme a sus naturalezas. ¿Qué pasa? A Adán y Eva se introdujo conciencia de culpa. ¿Qué dice? Les fueron abiertos los ojos. ¿Desde cuando ellos conocieron la culpabilidad? Nunca más puede tener paz para con Dios. Porque aquella cognición sobre la culpabilidad nunca les permite acercarse a Dios libremente. Solo algún mínimo momento de la vida cuando me sienta súper bien, ahora sí, pero esa condición muy temporal, rápido se va. Otra vez mi condición baja. ¿Y qué pasa? Nunca puedo tener paz para con Dios. Les introdujo la conciencia de culpa. Fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, dice. Ya la narración bíblica, les fueron abiertos los ojos. Les introdujo una conciencia de culpa, ya que les entró un conocimiento de culpa, se dieron cuenta que estaban desnudos. No, conocieron a sus pecados. Vamos a escondernos debajo de la sombra. Más adelante, sentimos muy cansados. Mis brazos, mis pies me dan calambre. No puedo mantenerme sentado escondido. Ya me da calambre. ¿Qué hacemos? Vamos a cubrirnos, a hacer un delantal, una túnica, pero con la hoja del higo. Entonces, para poder cubrirse sus vergüenzas y sus culpas, se vistieron aquel vestido símbolo de la justicia. Pero no es justicia de Dios, justicia del hombre. Desde aquel día toda la humanidad que enseña a sus hijos establecer la justicia nuestra. ¿Cómo enseñamos? No vaya a hacerlo, hazlo estos. No vaya a hacerlo aquel, hazlo estos. Todas las familias humanas manejan un tipo de mandamientos, ley familiar. Cada sociedad, cada nómada, depende del nivel de la inteligencia, cuánto están despiertos, maneja unas leyes más complicadas, mandamientos más completos. Si fuera una nómada que vive casi cerca, en el borde, aunque humano, casi como animales, también manejan leyes ellos, pero muy levemente. Pero sí hay sus costumbres, sí hay sus leyes, sí hay sus mandamientos. Todos los hijos de Adán y Eva viven con alguna ley. Entonces, esa enseñanza legalista, lo que nosotros llamamos la educación, ¿realmente vale?
¿La educación nuestra realmente vale? Sí vale, para poder mantener una sociedad un poco más ordenada. Pero sí no vale delante de Dios para perfeccionarnos. Sí vale para el buen orden de una sociedad, pero sí no se vale para salvar a nuestro alma. Solo me puede presentar ante otros humanos como persona más educada, persona más entendida. Pero si no vale delante de Dios para liberarme totalmente como un ser libre y perfecto y justo delante de Dios. Entonces, el ser humano enseña la ley. De la Biblia simplemente nos habla. Génesis capítulo 1, Dios creó los universos y la tierra, el universo solar, la tierra cubrió con hermosura. Capítulo 2 da un zoom a la creación del hombre. También Dios pone un huerto en el oriente de la tierra, huerto de Edén. Capítulo 3, cuando apenas termina la obra de Dios, el humano cae en manos de Satanás. La historia humana inicia con la caída en el pecado. Con la caída en el pecado, la culpabilidad y la religión. Así inicia la historia humana. Y Génesis capítulo 5, todos los hijos de Adán son hijos de Adán, humano. Todos mueren. Entonces aquí está un punto muy importante. Los judíos religiosos actuales, si realmente reconocieran la indicación de la Biblia, ¿qué sucedería? Perdería el fundamento de ellos. ¿Qué es judaísmo actual? La religión judía se llama judaísmo. Cumple la ley, cumple los mandamientos, Dios te bendecirá. Pero ellos a propósito no quieren ver el punto iniciativo. Inicia caído en el pecado. Si los judíos realmente respetaran las Biblias, tal como cual, ni siquiera un tilde el quitar y borrarlos y agregarlo más. Si realmente respetaran las Biblias, nuestro Antiguo Testamento, mismo Antiguo Testamento, claro, para judíos no es Antiguo Testamento, la Biblia de ellos, mismos libros. Igual a nosotros, ellos también, la Biblia, solo no cuenta con el Nuevo Testamento, solo con el Antiguo Testamento. Tiene mismo Génesis. En sus Biblias también, tal como en nuestra, de la misma manera está escritas. Pero ¿qué creen? Creen que pueden cumplir la ley de Moisés. En realidad, no es la ley de Moisés, sino la ley de Dios que Moisés lo había recibido, había traído. ¿El humano podrá cumplir la ley de Dios? ¿El humano vestido de carne y sangre podrá cumplir la ley de Dios que no tiene cuerpo y sangre? Él no tiene cuerpo y sangre, ni se lo necesitas. Por lo tanto, no sabe qué es los deseos de la carne. Él lo sabe, no lo conoce. Es espíritu. Entonces, ¿cómo un ser humano vestido de carne y sangre, además, tiene influencia fundamentalmente del pecado que Adán había traído? ¿Cómo nosotros podemos cumplir la ley de Dios? Simplemente, si pensamos, rápidamente podemos llegar a una conclusión: imposibles. Pero lo imposible, los judíos intentan a reponerlo, intentan a probarlos.
Ni siquiera cuando ellos fueron llamados judíos, sino israelitas. Porque entre el ser llamado israelita y judío hay diferencia histórica. Porque judío, ¿de dónde nació la palabra judío? De la tribu Judá. Yo soy de tribu Judá, entonces soy judío. ¿Acaso en Israel solo había la tribu Judá? Sino son 12 tribus. Pero actualmente, ¿por qué los llama judíos? Por una razón histórica. ¿Cuándo el país Israel puede ser llamado Reino Unido Israel? Porque Israel, cuando las 12 tribus están compuestas, 12 tribus estén juntas, es Israel. Porque Israel es el nombre del nieto de Abraham, Jacob. En los últimos años Dios cambia su nombre. Tú ya no serás llamada más Jacob, sino Israel. El cuyo significa el que venció a Dios. ¿En qué sentido? El que ganó favores de Dios. Tú serás llamado el que ganó favores de Dios. Bonito nombre. Jacob tenía 12 hijos. Aquellos 12 hijos de Jacob llegaron a ser 12 tribus. Cuando las 12 tribus están juntas, es el reino Israel. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Quién fue el primer rey histórico del Reino Unido Israel? Saúl, el hijo del Cis de la tribu Benjamín. Después de haber regresado de tierra de Egipto. ¿Y qué pasa? Fue malo ante los ojos de Dios. Jehová quitó su gracia de él, lo dio a un vecino de Saúl, es David, hijo de Isaí de la tribu de Judá. ¿Y qué pasa? Nunca David peleó contra Saúl, aunque Saúl lo consideraba como su enemigo, David nunca a él. Dios mismo mató a Saúl. Entonces David llegó a ser rey de Reino Unido Israel. 12 tribus compuestas. ¿Cuánto tiempo duró? En la tercera generación, en la generación de su nieto Roboam, el reino se divide por 2 partes. Que Roboam ha sido muy grosero, muy mal educado. El hijo de Salomón. En la ceremonia de su coronación, ¿qué ha sucedido? Vinieron los ancianos de 12 tribus. ¿Cómo habló? Bien groseros. El espesor de un dedo mío es más grueso que el espesor de cintura de mi padre. Si mi padre os que había castigado con látigo, con azote, yo con serpiente y con escorpiones. Se enojaron las 12 tribus de Israel. Sobrado y gordo este junior. ¿Quién eres tú? Oye, tú, reina, tu casa de tu abuelo. Nosotros ya no te queremos conocer. Las 10 tribus abandonan a Roboam. En Samaria, ellos asignan a Samaria por capital de ellos, inicia Reino Norte. Se llama Reino Israel. Entonces, las 10 tribus se rebelaron. Las tribus que no se rebelaron, la tribu Judá, la tribu Benjamín. La tribu Judá, ¿cómo puede rebelarse? Porque el casa de David es su propia familia y paisano. Ellos se fueron a Jerusalén. Así el país se divide por país norte y sur. Norte se llama Israel, sur se llama Judá. ¿Pero qué han sucedido? Antes del Cristo, el año 1000, David asigna a Jerusalén por capital. Llega a ser rey de Reino Unido de Israel. En la tercera generación de David, en el año 930 antes del Cristo, en el tiempo de reinado de nieto de David, Roboam, el reino se divide por 2 partes. Después, unos 200 años, primero Reino Norte, Reino Israel cae en manos de los asirios. Llegan los asirios
destruye la ciudad Samarias, asesinan a muchos. Todos transportaron a asirias. Durante el año 722 al 720, durante casi 2 años antes de Cristo, 700 años antes, reino Israel se desapareció. Porque sus moradores, los asirios, todo llevaron desde el año 720 antes de Cristo hasta ahora, nunca se han regresado. Ni se puede ubicar ahora dónde se encuentran. Las 10 tribus de Israel fueron absorbidas entre gentiles, llegaron a ser gentiles, llegaron a ser mestizos. Ya ni siquiera los descendientes se saben, son descendientes de Israel. Luego de la caída del reino norte, reino Israel, un poco menos que 300 años, reino sur cae en manos de los babilonios. ¿Qué pasa? El Reino Unido Israel se desapareció atrás de la historia humana. Actualmente la República Israel no es el Reino Unido Israel. Un país incompleto. Es un país incompleto. Actualmente los judíos que moran en Palestina, en todo el mundo, no se conocen cuál es su tribu. No hay manera de distinguir la tribu suya. Ya que la tribu Judá era la tribu realeza, tribu de reyes, todo quiere ser de la Judá. Por eso quiere ser llamado judío. Yo soy judío. En realidad no es judío. Ni sabe cuál es su tribu. Esa es la historia. Vamos a pensar. Los israelitas realmente hubieran cumplido el pacto, cumplir la ley de Moisés, ser perfecto en obras. ¿Por qué el reino Israel se dividió? ¿Por qué el reino norte se desapareció? ¿Por qué el reino sur aún existe pero incompleto? ¿No se da cuenta? Maldito está. Maldito está. Imagínense, si compararía con una familia de 12 hijos, y sabe que 10 hermanos dónde se encuentran. Muertos, desaparecidos, vivos, no los ubica. En una familia de 12 hijos, solo 12 están unidos. Pero ni sabe que yo soy el primero o segundo. ¿Quién es nuestro hermano mayor y menor? Ni sabe. Una familia totalmente afectada. Esa es la actualidad de Israel. Podemos entender que algún mal les ha sucedido. Actualmente la religión, el judaísmo, es línea farisaica. ¿Qué es farisaica? En el tiempo de Jesús, la religión judía estaba dividida por 4 grandes agrupaciones. Saduceos. Saduceos son de miembros de familia de sacerdotes. ¿De dónde vino palabra saduceos? De palabra Sadoc. ¿Quién es Sadoc? El sumo sacerdote en el tiempo del rey David ayudó a David para levantar el reino unidos. Entonces ellos supuestamente, queriendo ser seguidores de Sadoc, nosotros queremos levantar el reino. Se autodenominó, somos seguidores de Sadoc, saduceos. Entonces los miembros del saduceos es el grupo élite de la familia de sacerdotes. Entre el pueblo hay gente que tiene mucho celo de Dios. Ante la vista de ellos, el grupo saduceo nunca se veía de buen vistos.
egoístas, podridos, políticos. Y solo porque los sacerdotes quieren reinar sobre nosotros. Los sacerdotes no tienen por qué tengan tanta autoridad sobre nosotros. Dan un servicio como sacerdote, pero no puede reinar sobre nosotros. La familia que puede reinar sobre nosotros es la tribu Judá, no levitas. No estamos de acuerdo de que nosotros siempre quitemos nuestro sombrero ante los saduceos, hipócritas, podridos políticos. Se levantaron otros grupos. No son de sacerdotes, sino de pueblo, pero tienen mucho celo de Dios. Se autodenominó, somos separadistas, separado de aquellos corruptos. Separadista, fariseos, cuyo significado, separados, somos distintos, somos separados que aquellos podridos. Fariseos. También había otra agrupación, esenios. Esenio tacha a los saduceos, a fariseos. Los dos todos son corruptos. Nuestros padres han venido del desierto. Si realmente quieres ser fieles con Dios, dejar este mundo cochino y contaminados. Vamos a regresar a nuestro origen, al desierto. En el desierto ellos pusieron sus comunidades esenios cerca del Qumran, diferentes lugares en el desierto. Y se creen superiores que saduceos y fariseos. Y también se surgen otra agrupación, tacha a los saduceos, fariseos, esenios. Todos son corrompidos y cobardes. Si realmente aman a Dios, ¿cómo puede tolerar a aquellos paganos romanos hasta la muerte? A pelear hasta que el último pagano se caiga, a matarlo a filo de espadas. Grupos asesinos fueron autodenominados sicarios. Palabra sicario no es español, vino de ahí, cuyo significado sicario, el que tiene cuchillos, espada escondida, grupo asesinos. En el tiempo de Cristo, así, la religión judía estaba dividida por 4 grandes grupos. Pero con la invasión romana, en el año 70 después de Cristo, 3 veces tropas romanas llegan a conquistar, deshacer Judeas. ¿Qué pasa? Romanos acaban con todos los grupos, menos grupos. Los fariseos rápido llegan a ser amigos de los romanos, ganan favores de ellos. Por favor, no quemen sinagogas. En sinagoga, muchos rollos, manuscritos, consérvelo, por favor. Romanos les permitió. Entonces, los saduceos, con diferentes rollos, informaciones manuscritas, se esparcieron en todo el mundo. Actualmente el judaísmo es farisaico. Acuérdense, Juan el Bautista y Jesucristo, cómo trataron con los fariseos. Juan el Bautista, cómo llamó a los fariseos, y Jesús, hijos de víboras. Hijos del diablo, dijo. Yo no estoy contra la nación Israel, sino es contraria. En algún sentido, siento bastante simpatía porque es la tierra donde nació nuestro Señor. Todos los santos eran israelitas. No lo estoy diciendo porque odio a los judíos, es contrario. Con ellos, aunque ellos no me reconocen, pero de mi parte yo tengo simpatía con ellos. Solo estoy hablando la verdad. Siendo hijos de Adán, el hombre pecador, pactaron con Dios para ser perfecto en obras según la ley de Dios.
¿Eso no es una locura? Locura. Un hombre vestido de carne y sangre quiere ser perfecto en cumplir la ley de Dios. ¿Cómo es posible? Además, el libro del Éxodo capítulo 19, versículo 7 al 8. Primero Dios invitó a Moisés a la cumbre de Monte Sinai, habló con él. Luego a Moisés le ordena, desciende, convoca a los ancianos de Israel y tiene que dar estas propuestas. Yo si os diere mis leyes, mis pactos, ¿cumpliréis? Moisés se baja de Monte Sinai, a ellos se refirió. Está escrito en el libro de Éxodo 19, versículos 7 al 8. Vamos a ver, Éxodo capítulo 19. Alguien me dijera que si yo cumplo la ley, sería un superhumano o muy ignorante o demasiado hipócritas. Éxodo capítulo 19. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Les parece bien? Nada me parezco bien. Nosotros tenemos que ser muy serios antes de pactar, antes de hacer un contrato, sin observar bien cada cláusula, cada candado, cada artículo. Nunca yo puedo poner mi firma. Un momento, deme un día del tiempo para observar bien todos los reglamentos y acuerdos. Mañana voy a contestar. Aquí los ancianos de Israel, cuando Moisés les refirió, y Jehová si os diere leyes de él, los mandamientos de él, cumpliréis. Fuera gente normal, que razona normalmente, ay Señor Moisés, ¿cómo quisiera cumplir? Me gustaría cumplirlos. Pero primero, permítame saber, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles leyes? ¿De qué tratan? ¿Cuáles son condiciones? Eso no sería una reacción normal. Pero aquí, ¿qué dice? Versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Les parece razonable? Siendo representante del pueblo, Moisés se regresó. Jehová, así los ancianos de Israel dijeron, refirió a Dios. Bueno, está bien. Capítulo 19, 20, 21, 23. Dios a Moisés describe muy bien todos los mandamientos. Luego, una vez más ordena a Moisés. Vamos a ver capítulo 24. Génesis capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo, fíjense, todas las palabras de Jehová, todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué les parece? ¿Ese es algo normal? ¿Sabe que cuántos son números de mandamientos? Muchos dicen 10. Escritos son 10. Contado al oído de Moisés, total son 613 mandamientos. El Pentateuco, la Torá, tratan de 613 mandamientos. Entre los 613
los 10 esculpidos en 2 tablas de piedras. Pero los 10 no es todos los mandamientos, sino principales. Todos los mandamientos son 613. ¿Cuál es la condición? Sobre los 613 mandamientos, la obra perfecta, todos los días de tu vida, todos los momentos de tu vida, estar cumpliendo los 613 mandamientos. Nosotros no somos capaces ni para memorizarlos. Cada minuto tener presente 603 mandamientos, no soy un genio. Ni para acordarlo soy capaz. Todos los días de tus vidas, sobre los 613 mandamientos, tener obras perfectas. En el caso contrario, maldiciones. Maldito será. Nosotros tenemos que firmar un contrato como este. Yo jamás daría mi firma. Tal vez lo denunciaría ante el secretaria de obra, ¿no? Entonces, es un estafador, es un abuso. No es el contrato de esclavo. No. Esa persona tiene que meter a la cárcel. Es un estafador. 613 mandamientos, todos los momentos de nuestra vida cumplirlos. Entonces Dios nos bendice. En el caso contrario, maldición, una lluvia de maldiciones. Vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Es muy importante obtener el conocimiento de la verdad, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libre. Mucha ceguera, muchos engaños sucede por no conocer la verdad. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 a 14. Dice, acontecerá que ya fíjense ustedes, hay condiciones claves. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Luego bendiciones vendrán sobre ti, todas estas bendiciones te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto. Así bendito, hasta el versículo 14. Pero Dios se repite una condición: si oyeres, si guardares todos los mandamientos de Jehová que hoy te doy. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Ya desde el versículo 1 a 14, para casos favorables. Pero desde el versículo 15, siguiente página, 2 páginas completas, aún continúa hacia atrás, hasta el versículo 68. Desde el versículo 15 al 68, para casos contrarios, ¿cómo Dios les va a tratar? Versículo 15,
Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesa de amasar. Continúa cada cita bíblica, maldito, maldito, malditos. Versículo 30. Te desposarás con mujer. Otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, no habitarás en ella. Plantarás viña, no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos. Tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti. No te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos. No tendrás quien te las rescate. Tus hijos, tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día. No habrá fuerza en tu mano. Ya continúa, versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a las piedras. Se continúa, versículo 50, gente fiera de rostros que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirle. Ya aquí ustedes si leen hasta el versículo 68, tan solo en cuanto al número de bendiciones, número de maldiciones, no son iguales. Número de maldiciones supera 4 veces que bendiciones. Si ustedes atentamente leen este capítulo, de repente podrá ver el panorama del genocidio de la nación Israel que había sucedido, sigue sucediendo. Matanza, masacres, guerra, genocidios, matanza, guerra. Aunque ellos algún tiempito parcialmente se gana, parcialmente se recupera, pero se repite la historia del genocidio. Aquí están escritos. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, en todo el capítulo son tratados. Dios dijo, si todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que hoy te doy, si no guardares, no cumplieres, no pusieres en prácticas. Si alguien a mí me invita a hacer contrato, a esta clase de contrato, yo nunca llego a acuerdo con él. Yo lo denuncio. Es un estafador, abusivo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los ancianos de Israel a una sola misma voz dijeron, denos, cumpliremos? ¿Acaso no son hijos de Adán? La Biblia, ¿qué dice? Son hijos de Adán. ¿Desde cuándo? Nacimientos. Están muertos para Dios. Son pecadores. Aquí, ¿qué podemos ver? La operación del espíritu maligno. Satanás trabajó en el corazón de los israelitas. Cegó el entendimiento del corazón de ellos. Produjo en el corazón de ellos la codicia. ¿Qué clase de codicia? Creer que son capaces de poder cumplirlas. Aquella codicia originalmente, ¿en quién había? En Satanás.
quiso ser igual a Dios no siéndolos. A Adán y Eva, ¿cómo engañó? Dios también sabes que serás como Él. Satanás produce en nuestro corazón siempre la codicia. No solamente una codicia con algún material, con algún sujeto, una codicia fundamental. Querer ser autosustentable, querer ser por su propia cuenta igual a Dios. De una sola misma voz, haremos. ¿Qué pasa, gente? Gente que aún usa como transporte carros a los caballos. Para que los caballos no vieran a tanto tránsito, se asustan. Aquí en México pocos, todavía en Argentina, Buenos Aires se usan. Dentro de ciudad, mucha tecnología, entre tecnología, carro a los caballos. En Paraguay también. Para que los animales no se asusten, ¿qué hacen? En sus ojos ponen visera. ¿Por qué colocan visera? Porque el diseño de su cuerpo, los ojos del caballo están laterales. Además, sobresaliente. Ojos humanos, parte frontal, hundido. Pero ¿qué pasa? Caballo no. Sus ojos laterales. Luego, sobresaliente. Tiene visibilidad, puede ver mucho más ángulo que la vista humana. ¿Qué pasa? El jinete, cuando levanta su mano con su látigo, antes de latigar, el caballo se pone nervioso. Ya lo vio, a la vez ve adelante, al lado, hasta atrás. El jinete ya levantó la mano, ¡uy, me va a dar! Entonces se pone toros. Hay gente que usan caballos como cabalgaduras para fletes. ¿Qué hacen? Para que no se asusten, ponen visera. Limitar a su visibilidad. Quiere que solamente vea lo que yo quiero que él vea. Satanás puso en los ojos del corazón de los hombres una visera. Nunca nos permite ver nuestra inutilidad, nuestra miseria, nuestros límites no nos permite ver. Solo quiere que veamos hacia una dirección. Tú puedes, si quieres. Tú puedes, si tú quieres. Esta palabra mató a miles de personas. Esta palabra miles de personas mató. Billones. Tú puedes si quieres. Sí podemos, si queremos. En algunas cositas sí. Pero no todos. Aunque tú quieres, hay montones de cosas que jamás puedes. ¿Y Satanás cómo nos engaña? Siempre dulcemente nos adula. Tú puedes si quieres. Jehová también sabes que serán abiertos vuestros ojos como ojos de Dios. Seréis como Dios. Esta codicia originalmente era de Satanás. Quiero ser igual a él. Su poder, los lujos con que estaban vestidos, era prestado. Dios a él le prestó. Pero ¿cómo se le creyó? Yo soy jefe de todos los ángeles, jefe de todas las criaturas, menos él. Entonces yo me subiré, me sentaré en su trono, seré igual a él. Se equivocó en gran manera. Su poder tan grande, la inmortalidad, tantos poderes son prestados por Dios. Satanás a su gente envenenó con su propio veneno. Tú, si quieres, puedes. En el corazón de los israelitas, dile. Y dile que puede cumplir. Dile. Si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, puedes. Denos. Cumpliremos a una sola misma voz. Cumpliremos. Haremos. Desde ahí inició
el mal para la nación Israel. Moisés se baja de monte Sinai. Cuando la ley llegó a la tierra, ¿qué ha traído? Cuando la ley por primera vez fue estrenada, ¿qué ha traído? Masacre de 3,000 hombres israelitas. Desde aquel día hasta ahora. Hace unos años, el fundador de nuestra misión, el pastor Osupar, se fue a Israel por la invitación del gobierno israelí. El pastor Osupar puso una propuesta: si me invita, porque el gobierno israelí quería que el pastor Osupar presentara de muestra de charla de valores, cómo puede dirigir a la juventud, porque Israel hasta ahora dirigía a sus jóvenes con el Talmud, pero la nueva generación ni respeta el Talmud. Ya no sabe cómo educarlos. Buscaba una educación alternativa y se oyó una noticia: hay un hombre especializado en educar a jóvenes. Les invito al pastor Osupar. El pastor Osupar, aceptando la invitación del gobierno israelí, siendo pastor evangélico, rompió el récord por primera vez, aparte de él solo papa de Iglesia Católica. El pastor Osupar recibió la invitación del gobierno israelí de la manera oficial. Y el pastor Osupar puso una propuesta: hoy, yo también aquí pongo mi propuesta. Permítame organizar concierto cristiano en Tel Aviv, en Jerusalén. Y también permítame un encuentro con gran rabino, porque en Israel hay 4 gran rabinos. Uno del 4 gran rabino, el gran rabino en la religión judaísmo equivalente del presidente. Yo quiero sentarme con uno del gran rabino para debatir sobre la Biblia. ¿Qué pasa? El gobierno israelí aceptó. Yo también estuve ahí, en Tel Aviv, en Jerusalén, organizamos conciertos cristianos. Fue Tel Aviv o Jerusalén, hasta yo puse muy nervioso porque siempre hay algún evento religioso, no del judaísmo, vienen grupo de jóvenes muy celosos, casi terroristas. Vienen para hacer problemas, abortos, vinieron jóvenes. Entonces ellos exageradamente aplaudían. ¿Por qué aplaudían en el momento hasta inadecuados? Para hacer mal ambientes. Ahí estuve sentado, llegaron jóvenes, un grupo preparados para hacer abortos. Aplaudían. Pero hasta el momento innecesario, aplaude para llamar atención. Quería hacer un ambiente hostil. Pero Dios nos ayudó. Finalmente terminó muy bien. El pastor Osupar se sentó, uno del 4 gran rabinos de Israel, Jonás. Al principio, que el tiempo de audiencia era como 40 minutos, se alargó casi 3 horas. Sentado, porque él vino con sus gabinetes, todos son rabinos. El pastor Osupar meses preparó para debatir solo con el Antiguo Testamento, ya que los judíos no reconocen el Nuevo Testamento. Nunca abrió ni un capítulo del Nuevo Testamento, solamente con el Antiguo Testamento. Preguntó a gran rabino Jonás: ¿usted puede cumplir la ley? Casi todas, pero no todas, casi toda la ley. Entonces el pastor Osupar delante de él empezó a exponer la historia de la nación de él. Imagínense, siendo un gran rabino, por medio de un extranjero oír la historia de mi nación. La sensación que siente. Pero ¿qué pasa? Perfectamente, un conocimiento perfecto. Se asombró en gran manera, más en algún sentido, más que él. Perfectamente conoce a nuestra nación. Pero cuando empezó a explicar, cuando la ley llegó, Moisés trajo masacre de 3,000 israelitas. Y también pastor Osupar le dijo: Moisés, cuando la primera vez presentó la ley al campamento,
los israelitas estaban idolatrando, tuvo que quebrarlas para que Dios no entre en acción conforme al contrato. Si Dios entraría en acción conforme al contrato, en aquel día no solo 3,000 hombres hubieran caído, sino la nación de Israel que hubiera sido extinta totalmente. Moisés, como parte de prevención, quebró 2 tablas, mató a 3,000. Y Dios otra vez llama a Moisés, no se vale eso, por más que tú quebraste esas tablas de piedra, el pacto una vez establecido ya está en pie. Regresa, ya que tú quebraste 2 tablas de piedra, tú mismo lábrate 2 tablas de piedras. Sube. De nuevo yo voy a escribir los 10 mandamientos. Pero antes de subir también haz un mueble, el arca del pacto. Dios a Moisés le ordenó antes de que subiera la segunda vez a Monte Sinai, hiciera el arca del pacto. ¿De qué es el propósito del arca del pacto? 2 segunda tablas de piedra en que Dios iba a escribir los mandamientos. Adentro de aquel arca guardará sellado bajo la oscuridad. ¿Por qué? Cuando 2 tablas de piedra están exhibidas, están descubiertas, Dios cada vez que la vea se acuerda del pacto, ya que no cumplen la ley, matan. Pues la segunda vez Moisés, cuando se bajó de Monte Sinai, 2 tablas, ya el arca del pacto estaba hecho, la tapa también estaba puestos. Entonces Moisés abrió, movió un poquito rápido, o sea, adentro metió 2 tablas de segunda, 2 tablas de piedra y salió rápidos. Nunca más se abrió. Además, la tapa tiene su propio nombre, el propiciatorio. Y Dios se propicia de la maldad, debilidad humanas. El lugar donde Dios inicia a usar misericordias. Entonces, en el extremo de largos hay 2 esculturas, 2 poderosos querubines en la posición de guardianes con sus alas abiertas, para que nadie lo destape. Si alguien lo destapa, 2 tablas de piedra, al momento de ser descubierta, Dios inicia el genocidio, mata a todos, porque nadie cumple la ley. Cuando Pastor Oscar habló de esta parte, gran rabino se asustó. Un momento, ¿dónde dice eso? Libro del Éxodo. Nunca leí, nunca oí, nunca leí. Un momento, sacó su celular. Me permita, con la aplicación de Biblia en hebreo, buscó. Asombrados. Ya que él maneja muy bien inglés, un momento voy a cambiar de versión en inglés. 2 tablas de piedras conservadas en la oscuridad, debajo del propiciatorio. Con todo mi respeto, gran rabino Joná, si los israelitas fueran capaces de cumplir la ley, porque Dios ordenó que las escondiera debajo de las sombras, se mantuviera siempre con el propiciatorio. La gracia, la tapa de la gracia, la tapa de la misericordia, mantener abajo. La gracia sobre la ley, la misericordia sobre la ley. Wow, esto yo nunca leí. Nunca supe que en la Biblia hay esta cita bíblica. Ningún maestro me explicó. Ahí se humilló, dijo, ahora reconozco que no puedo cumplir la ley. Cuando venga el Mesías nos rescatará. El pastor con una sonrisa. Entre usted y yo hay muy pequeña diferencia. Creemos en un solo mismo Dios. Creemos en un solo mismo Mesías. Pero hay una muy pequeña diferencia. Creemos mismo Dios, mismo Mesías, pero la diferencia, yo creo que Él vino. Usted cree el Mesías que va a venir. Creemos mismo Dios,
mismo Mesías. Al terminar la conversación, gran rabino Joná, por vía privada, dijo a sus seguidores, rabinos que vinieron: yo me senté con el actual Papa de la Iglesia Católica. En debate, yo salí ganador. Pero ese pastor que vino de Corea es un doctor de la Biblia. Creo que toda la Biblia tiene en su cerebro memorizada, todas las Biblias. Cada vez, cuántas veces que usted quiera, yo voy a contestar: invítame, me gusta oír a usted. El pastor le invitó a Nueva York, se fue una vez. El pastor Osvaldo le invitó a Corea, se fue una vez. Hace poco le invitó a Buenos Aires, vino a Argentina. Entonces, actualmente uno de 4 grandes rabinos de Israel dijo: no se puede cumplir la ley. Entonces nosotros vamos a pensar: ¿cuánta ceguera? Hay una ceguera, una venda que nadie puede quitar, venda puesta en los ojos del corazón de la gente. Creen que pueden cumplir la ley. Entonces, vamos a ver el libro de Romanos capítulo 7. Hoy yo vine a compartir con ustedes como supuestamente una clase especial sobre el viejo pacto, el nuevo pacto. En la mañana a mí me toca el viejo pacto. En la tarde voy a enfocar el nuevo pacto. ¿Cuáles son diferencias? Entonces, Romanos capítulo 7. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Primero apóstol Pablo estaba hablando: nadie por las obras de la ley puede ser justificado delante de él. ¿Qué pasa? Entre el corazón de alguna persona puede surgirse un pensamiento: ¿para qué sirve la ley? Inválida la ley. Pablo que dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley en sí tiene culpa? En ninguna manera. La ley en sí es santa, en sí es buena. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciara. Si Dios no nos hubiera dado la ley, ¿cómo nosotros ahora podríamos manejar tantos conceptos del pecado? Ya que la ley iluminó a nuestra mente oscura, dormida. Cuando dijo: no codiciará, como una luz, iluminó a mi mente, me dio a entender: es cierto, cosa ajena, un producto por sacrificio de mi vecino consiguió codiciar, es un acto pecaminoso. Por la ley, por la iluminación de la ley, en mi corazón empezó a producirse distintos conceptos de pecados. Versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí apóstol Pablo, ¿cómo trata el pecado? Como una persona, como tuviera personalidad. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando Dios preguntó: ¿que queréis cumplir mi ley? Satanás, viendo por la ley ocasión, produjo en el corazón de los israelitas codicia. ¿Qué clase de codicia? Si queremos, podremos. Si yo quiero, podré. Pero nunca permitió ver a nuestro origen, nuestra realidad. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos al pecado. No nos muestra la verdad, solamente produce en nosotros la gana.
¿Quieres cumplir? Dile que puedo. Dile que puede. Si tú quieres, tú puedes. Pero nunca Satanás a nosotros mostró otra faceta de nuestra realidad. Estamos muertos a Dios. Si tú quieres, tú puedes. Eso es lo que está explicando. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Apóstol Pablo nunca vivió ni siquiera un tiempito en su vida sin la ley. Porque él nació de la tribu Benjamín, él nació de la familia fariseas, 8º día fue circuncidado. Entonces él recibió la formación fariseo. Nunca tuvo en su vida un periodo en que sin la ley vivió. Pero aquí Pablo testifica como en su vida hubiera existido un periodo del tiempo en que sin la ley hubiera vivido, pero nunca lo había tenido. Pero algo quiere explicar a nosotros. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿De qué se refiere? Un tiempo yo vivía en ignorancia, creyendo que yo puedo cumplir la ley. Eso es lo que quiere decir. Un tiempo viví sin la ley, pero venido la ley. Un día llegó a Pablo el sentido verdadero de la ley. Cuando llegó a él, se despertó y se dio cuenta. La ley le mató. Creía, bueno, cuando él conoció muy bien lo que es la ley le mató. Estoy muerto. Yo estoy muerto. Muerto a Dios. Muerto a la justicia. Alguien dijera soy bueno, está viviendo en el periodo del tiempo sin la ley, en ignorancia. Por eso se cree bueno. Pero cuando viene la ley con todos sus sentidos, inmediatamente nos asesina. Y condena, eres pecador. Eres un animalito, pecador, maldito eres. La ley nos da el entendimiento. Versículo 10. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, por él me mató. Ya se repite la misma expresión, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por él me mató. El pecado es como si fuera una persona, tuviera personalidad. El pecado vio la ley, vio una ocasión, me engañó, me mató, dice. Satanás que vivía en nosotros nos engañó. ¿Tú quieres? Entonces puedes. ¿Tú quieres? Procúrate, porque algún día vas a poder. El pecado por el mandamiento vio ocasión para atraparnos. Por siempre yo puedo atraparlos. Satanás no quiere que la gente reconozca sus límites. Porque el ser humano cuando se confronta con sus límites verdaderos, rápido busca a Dios, se conecta con Dios. Ya que Satanás no quiere que la gente busque a Dios. ¿Qué hace? Nos engaña. Nunca nos permita ver nuestros límites, nuestro ser verdadero. Siempre soplados, siempre inflamados. Si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Tú quieres ser buena persona, inténtala, vas a poder. Tú quieres ser bonito, quieres ser bueno con Dios, inténtalo, vas a poder. Jamás podremos. Pero una persona que está bajo la influencia de Satanás, hasta ahora nunca pudo. Y ahora, ¿qué filosofía tiene? Voy a procurar, porque algún día podré. Así pasa 70 años, 80 años, se muere. Hay muchos de cana, todavía no están maduros. Siempre quise hacerlo. Hijo, sea quien tú quieras ser. Si procuran, van a poder ser. Una enseñanza muerta que en su vida nunca se aplicó. Esposa, mi amor, voy a dejar de tomar, te juro,
como varón, en nombre del varón te juro, como macho te juro, nunca más voy a tomar. ¿Cuánto tiempo duras? Una semana, muchos tiempos. Y su esposa le quiere acordar. ¿Qué me dijiste la última vez? Cállate, mujer. Satanás está con todas las personas. No nos permite confrontar con nuestra cara verdadera. Nuestra cara, verdadera cara, es cara de miseria. Es una cara de miseria y pobre. Sin Dios nada puede hacer. Satanás, el pecado, por el mandamiento, ve una ocasión. Oye, procúrate. Vas a poder. Procúrate. Vas a poder. Si realmente pudiera, esto iría contra el plan de la salvación que Dios, mandando al Mesías, nos quería salvar. Es una doctrina diabólica. En esta mañana seguramente muchas iglesias evangélicas, católicas, etcétera, aquí en Álamo, desde el púlpito el enseñador estará diciendo: procúrense. Tiene que esforzarse para agradar a Dios. Sean diferente gente, no sean animales. Lo que ni siquiera en su vida se pudo aplicar. Es la obra de Satanás. Una verdadera ceguera. Una madre el cangrejo a su hijo cangrejo enseña a caminar. Hijo, camina como yo de frente. Y luego camina de costado. Su hijo lo ve. Mamá, sí voy a caminar de frente. Y luego de costado camina. Hijo, así no. Camínate de frente, mamá. Estoy caminando de frente. Así. Entonces, no, hijo. Como yo de frente. Así. Camina así. Mamá, bueno, voy a intentar. A ver, de frente. Sí, mamá, así de frente voy. Hijo, nalgada y cachetada. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que ni yo puedo, ni yo pude, y puedo, y podré en el resto de mi vida. Enseño a mi gente. Hazlo. ¿Eso no es absurdo? Absurdo. Pero esta es tontería porque durante 13.500 años se está repitiendo. Porque la ley aproximada hace 13.000 años vino. Una ceguera espiritual está con nosotros. Es Satanás. Cuando soy fuerte, Cristo es débil en mí. Satanás hace ser fuerte en mi persona, para que Dios nada pueda hacer en mi vida algo. Cuando soy débil, eres fuerte en mí. Cuando soy fuerte, eres débil en mí. No es que eres débil, todopoderoso. Pero ya que yo no le doy ninguna cabida, porque me creo, yo estoy lleno de mí mismo, yo. Entonces en mí Dios no encuentra cabida. Por lo tanto, cuando soy fuerte, eres débil en mí. Todas las personas, ¿en qué estado se encuentra? Fuerte. Pues Dios es débil en la vida de ellos. Satanás no quiere que nosotros descubramos. Somos débiles. Somos miserables. Somos pobres. Si lo descubrimos, ¿qué haríamos? En vez de mantener la mirada puesta a la tierra, voy a procurar. Alzaría la mirada hacia arriba. Socorro, ayúdame, Dios. Entonces, muy pronto puede venir la salvación a nosotros. Para que la salvación no se venga a nosotros, no nos permite alzar nuestra mirada hacia Dios, sino que nuestra mirada puesta en las cosas terrenales.
yo voy a esforzar, yo voy a procurar, yo. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. La ley y el mandamiento no tiene culpa, en sí santa y justos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado que para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ya aquí explica muy bien con qué propósito Dios pactó con Israel. Sabía que no iban a poder cumplir. Pero ¿por qué pactó? La ley, por la ley, el pecado que había en nosotros llegara a ser abundante. Para que por el pecado por la ley se manifieste el pecado escondido. Una persona que se cree buena, hay la manera que se manifieste lo que hay adentro, aplicar la ley. Señor, ¿usted se cree bueno? ¿Usted cree que es capaz de poder cumplir todo así? Yo le doy estos mandamientos. Luego de un mes vamos a encontrarnos exactamente luego de un mes en esta hora, en ese lugar. Espera un mes. Después de un mes cuando se encuentra viene con cabeza agachada. Intenté. Me di cuenta. Soy pecador. Soy un animalito. Pecador. Cuando vivía en ignorancia, puede creerse bueno y digno. Cuando venido la ley, venido los mandamientos, primero ve, se pone de acuerdo. Tiene razón. Cada palabra, ninguna palabra es equivocada. Tiene razón, estoy de acuerdo. Voy a intentar a cumplirla. Luego, ¿qué sucede? Lo que había en mí escondido se manifiesta. ¿Y qué pasa? ¿Qué cosa hay en mí? Nunca me di cuenta que adentro de mi persona vive una bestia. En mí vive un monstruo. Nunca me di cuenta. En mí hay un monstruo. No puedo vencerlos. Me aplasta, me humilla. Tengo voluntad de cumplir la ley. Con mi mente me gusta la ley de Dios. Pero cuando quiere cumplirla, veo que en mi cuerpo, en mi miembro se levanta un deseo pecaminoso, como me aplasta, como me patea, como me pisotea. Soy esclavo del pecado. Dios dio la ley para que el pecado se manifestara. Entonces, hermanos, hermanas, nadie por las obras de la ley puede agradar a Dios. Todos los que dependen de la ley, maldito está. Porque la ley dijo, todo aquel que la hace vivirá. No todo aquel que la tiene la forma de ciencia, sino todo aquel que la hace vivirá. Ya que no podemos hacer, malditos estamos. Necesitamos la gracia. En la mañana la prédica es un poco pesada, porque estoy tratando de explicar a ustedes lo que es el viejo pacto. Antes de terminar, vamos a ver Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Ya fíjense, luego de establecer el primer pacto, el viejo pacto, todos los israelitas lo invalidaron. Si Dios conserva el primer pacto llegará a ser un pacto, una ley de la condenación de la muerte para nosotros. ¿Acaso la ley en sí es sucia? No, santa. El mandamiento en sí es espiritual. Pero ¿por qué lo que es santa, lo que es bueno, lo que es espiritual, para nosotros llega a ser de la muerte y de la condenación? A causa de la debilidad en nuestra carne, a causa del pecado heredado que mora en nosotros. Dios, siendo omnisciente, ¿acaso no supo que no son capaces? Él sí supo. Si no hubiera sabido, ¿para qué dio el propiciatorio? La ley cubriera con el propiciatorio. Sabía. Si Dios no usa de propiciación, Dios no usa de misericordia, nadie puede venir a Él. Él sabía. ¿Y para qué entonces ha dado la ley? ¿Cuál ha sido el propósito? La ley sirve ¿en qué? Para que se abunde nuestro pecado, se manifieste nuestros pecados. En el servicio militar he recibido muchas instrucciones. Nos daba 3 pastillas. Durante la guerra ustedes a veces deben tomar cualquier tipo de aguas, pero no saben que esta agua está contaminada, sucia o envenenadas. 3 pastillas. Una pastilla pusieras, agitara. Esta pastilla, todo lo impuro que contienen, forma burbuja, se flota sobre la superficie del agua. Tiraron la capa de burbuja y burbujas y también escoria flotadas. Aún te sientes inseguro, una pastilla más. Máximo 3 pastillas, agua está purificada. Entonces esa pastilla tenía una función. Un vaso de agua se ve limpia, pero esta pastilla cuando pongo hace manifestarse todo lo impuro. Entonces pongo la pastilla, no hay una reacción química, no hay muchas burbujas, agua en sí estaba purificada. Si fuera agua envenenada, tóxica, comienza una reacción química, burbuja y sobre la superficie hago una capa de burbujas, todos son venenos, tirarlos. La ley tenía esa función, como aquella pastilla purificadora del agua. La ley en sí santa, el mandamiento en sí bueno, en sí espiritual. Pero ¿qué pasa cuando se aplicó al corazón de seres humanos? Inmediatamente una reacción espiritual psicológica, mucha escoria, mucha impureza, mucho pecado, mucha suciedad. ¿Acaso la ley produjo el pecado? En ninguna manera. La ley hizo manifestarse el pecado que ya había en nosotros. ¿Para qué? Cuando abunde el pecado, que sobreabunde la gracia, sobreabunde el amor de Dios. Si nuestros pecados son muchos, si nuestros pecados son fuertes, acuérdense, el amor de Dios sobreabundó. El amor de Dios prevalece a nuestra pobreza, nuestra bajeza, nuestra pilleza. Preparó una perfecta salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Es el propósito. Es el propósito. El hombre es el justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Ya que la ley cumplió bien su función. Dios ya vio, gracias a Moisés,
gracias a la ley, cumpliste bien, tomaste bien tu papel. Ahora yo les mencionaré, porque veo que están ya hartos y cansados y fatigados. Vendrá los días en los cuales haré un nuevo pacto. Este nuevo pacto será diferente que el pacto que yo hice cuando saqué los padres de ellos del Egipto. Al tercer mes del Éxodo, Dios pactó con ellos. Aunque yo fui un fiel marido, porque según el concepto hebreo, el marido, símbolo del protector, cumplidor, cuidador. Aunque yo fui un fiel marido, invalidaron a mis pactos. Si ahora Dios no reforma el pacto, aquel pacto llegará a ser maldición para nosotros. Aunque en sí es santo, en sí es espiritual, nos mandará al fuego de infiernos. ¿Qué pasa? Haré un nuevo pacto. Si realmente están entendido de que con el primero hemos fracasado, que nos hemos fallado, poner nuestra esperanza en el nuevo. Tenemos que poner nuestra esperanza en el nuevo. Por la fe en Cristo Jesús. Por la guía del Espíritu. No por mi propio esfuerzo. Bajo el primer pacto, con mi propia cuenta. Por mi esfuerzo. Tratar de cumplir. Bajo el Nuevo Testamento. Fundamentalmente el perdón de los pecados. Bajo la guía del Espíritu Santo. La vida de fe no consiste en nuestro propio esfuerzo. Yo voy a hacerlo, yo no voy a hacerlo, sino, Señor, fuera por mí, yo no puedo, ayudar. Dirígeme, yo te busco, tómame, dirígeme. Entonces, la mano extendida del Señor a nosotros, estrechar su mano. Señor, esta mano para mí, tu brazo para mí, yo la toco. Guíame, dirígeme. Cuando recibe la guía del Espíritu Santo, la vida se transforma de una forma natural. Pero bajo la ley de Moisés, mi esfuerzo, mi afán, mi propia capacidad, todos invalidaron a mi pacto, dice. La vida de fe no consiste en nuestro propio esfuerzo. Lo que consiste en el esfuerzo es la religión. La religión consiste en nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Pero la verdadera vida de fe no es una religión, sino es una relación con Dios. No es religiosidad, sino relación con el Padre. Recibir su guía. Entonces, bajo el viejo pacto, todos los días de tu vida harás, no vaya a hacer esto, hará. Si lo hace perfectamente será justificado. Nadie será justificado delante de él por las obras de la ley, ni yo. La única manera que el ser humano, tan sucio, tan malo, tan vil, tan inútil, tan feo, poder ser justificado delante de Dios, mediante la fe en el Señor Cristo. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. La persona que nunca pudo cambiar a su vida se cambia recibiendo la guía del Espíritu Santo. No por mi esfuerzo. Si ustedes por sus propias cuentas ahora tratan de cambiar la vida de ustedes, la vida cada día será más cargosa, más pesadas. Estará viviendo en un infierno en esta tierra. Pero cuando nosotros reconocemos a nuestra habilidad, Señor, yo no puedo. Señor, dependernos de la redención del Cristo para el perdón de los pecados, dependernos de la guía del Espíritu Santo, llévame, dirígeme. Entonces en nuestra vida veremos descanso, paz, el perdón de los pecados, veremos
la guía del Señor cada momento en nuestras vidas. Amén. Vamos a concluir. ¿Están de acuerdo de que por las obras de la ley, ninguno de ustedes será justificado delante de Dios? Ninguno es justificado delante de Dios. Si fuera por las obras de la ley, ninguno de ustedes puede hacer una vida que agrada a Dios. Imposible. La única manera, dependiéndonos del Cristo, por medio de la fe en su obra redentora, seremos limpios, somos limpios. Amén. Y también recibiendo la guía del Espíritu Santo, tomando su mano extendida a mi persona, esta mano para mí, para ti. Toma mi mano. Una conexión. Sí, Señor, guíame, dirígeme. Muy diferente que esforzarme. Cuando recibo su mano, me dejo dirigir por Él. Mi vida, una vida transformada. Amén. Entonces hay una gran diferencia. Oremos. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Jerusalem Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalem Radio, siempre contigo. Sintoniza Jerusalem Radio en vivo ahora por YouTube.